Bien, pues estamos aquí en el estudio nuevamente. La intención es hacer un pequeño ejercicio de cómo representar una naturaleza, en este caso sería el árbol, un árbol estándar en donde el volumen, pues lo que deseamos es que sea algo sencillo y que hagamos un boceto y practiquemos sobre todo esta técnica para cuando nosotros tengamos que bocetar un objeto natural, en este caso un árbol, y que estamos dibujando al natural. Entonces, va a ser un ejercicio sencillo en donde pues vamos a mostrar las partes, las etapas de dibujo de este proceso. Pues nada, espero les guste. Bien, vamos a empezar a trabajar en lo que vendría a ser un árbol con un simple bolígrafo. Vamos a utilizar un bolígrafo común y corriente, en este caso pues puede verse que es un bolígrafo común y corriente. Checamos que funcione, si funciona. Vamos a utilizar un lapicero, un portaminas que puede ser cualquiera, o un lapicero que puede ser este, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de utilizar los lápices? Para trazar. Vamos a hacer simplemente un árbol con características estándar y vamos a utilizar, como les repito, un bolígrafo común y corriente. Voy a intentar hacerlo de forma lo más rápido posible, por lo tanto no lo voy a hacer muy grande, pero es la misma técnica según el tamaño. Voy a trazar un óvalo que vendría a ser el follaje y del centro del óvalo voy a trazar un tronco. Las proporciones estándar de un árbol vendría a ser aproximadamente, si este es el tamaño del árbol, una tercera parte, 2/3 partes son el follaje y una tercera parte vendría a ser el tronco. El centro del follaje vendría a ser 2/3 partes hacia la parte de arriba. Y en cuestión de anchura, pues bueno, ya dependerá de la forma que le querramos dar a nuestro árbol, ¿verdad? Entonces, lo primero es trazar la proporción y trazar un par de ramas a partir del tronco, nada más para tener una idea del esquema hasta dónde llegaría. Entonces voy a empezar con la técnica de Emes. Recuerden que la técnica de Emes es una técnica basada en renglones continuos de Emes. Voy a empezar a trabajar en el tamaño de las Emes. El tamaño de las Emes vendría a ser el tamaño aproximado de una letra. Si su letra mide 4 milímetros, pues esa es la escala que vamos a utilizar. Fíjense, la M es una M continua. No necesariamente tiene que ir bordeando el círculo, simplemente vamos a dar una envolvente básica de lo que vendría a ser nuestro follaje. Recuerden que los árboles no son totalmente redondos ni esféricos, por lo tanto pues tienden a tener esta serie de quiebres, ¿no? Al menos en cuanto a la cuestión esquemática, vamos, no está podado, es un árbol estándar. Esta es digamos, vendría a ser una técnica un poquito más avanzada que el árbol básico de follaje para representación arquitectónica, ¿no? En algunos casos podemos separar un poquito nuestra textura, podemos empezar un poquito adentro, ¿no? Y fíjense cómo vamos llenando de esta textura este follaje. Correcto. Terminando esta primera etapa, lo que vamos a hacer es analizar de qué lado queremos que venga la luz. Recuerden que cada volumen de esférico tiene diferentes sombras. Si yo tuviera una luz del lado frontal o atrás de mí
en donde la zona de sombra es esta, va a variar a que si yo tengo, por ejemplo, una luz frontal con la sombra de este lado, ¿verdad? Cambia la sombra del árbol. Incluso también puedo tener un árbol en el cual la sombra sea posterior, en donde tenga yo una sombra en forma que la luz está por la parte posterior del árbol. También otra opción sería, en cuanto a la sombra, normalmente es cenital, tenemos la mitad del árbol prácticamente en sombra y la otra mitad prácticamente en luz. O muy en el atardecer lateral, pues tendríamos una sombra de este tipo. Entonces hay que definir bien de qué lado va a venir la luz para que nosotros definamos exactamente de qué zona nos conviene la sombra. La estándar vamos a usar esta o esta, cualquiera de las dos. Vamos a usar esta, que es la que se utiliza normalmente, izquierda superior, que nos va a generar una sombra en esta parte. Por lo tanto, voy a marcarla con lápiz para tener una idea. Digo, aquí casi no se nota, ya después le vamos a borrar. Y voy a ver que en esta zona voy a tener la zona de sombra. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a aplicar una capa en interlineado de estas M's. No van a ser lineales, porque me refiero, el corte no va a ser lineal, porque tengo que dar un efecto de esfera. Entonces hay que tener cuidado dónde empezamos a hacer nuestras M's. Yo voy a empezar aquí. Aquí es cortita. Algunas es interlineado. ¿A qué me refiero interlineado? Si yo tengo dos renglones, la voy a meter en medio, ¿sí? Interlineado. En el mismo sentido, nótese cómo el zigzag se cuela o está metido dentro, ¿verdad? De estos dos renglones. Estamos en la segunda capa. Puedo dejar algunas manchas un poquito más oscuras, ¿no? Aquí voy a hacerlo de derecha a izquierda para poder ver más o menos por dónde hago la M o la textura. Pero puedo hacerla también en el otro sentido. No hay ningún problema. ¿Sí? Vean ustedes cómo estoy haciendo el interlineado de la sombra. ¿Correcto? En algunas partes voy a hacer algunos manchones, como podría ser estos, ¿no? Esta es la segunda capa. Voy a continuar con la tercera capa. ¿Sí? La tercera capa va a ser una capa que voy a utilizar para reforzar la sombra que tengo en esta parte. Y voy a hacerla en el mismo sentido. Y ya no importa si es interlineado o no, simplemente voy a reforzar la oscuridad. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a hacer más oscuras las partes que yo considere donde no le está dando la iluminación solar o la iluminación en este caso que queremos nosotros referenciar. Fíjense ustedes cómo en la parte baja le estoy siguiendo la misma textura, a lo mejor un poquito más grande para abarcar un poquito más, pero es simplemente intentar oscurecer. Nótese cómo son en este sentido el zigzag, ¿verdad? De tal forma que voy oscureciendo cada vez más la parte baja del árbol. Puedo tener en algunas partes huecos oscuros, ¿no? Porque resulta que pues no todos los árboles son esféricos. Aquí estoy dejando una pequeña mancha blanca, aquí otra, ¿no? Entonces, es una cuestión de ir practicando, ir viendo dónde nos conviene. Muy bien, para finalizar, pues hay que terminar con el tronco, ya lo habíamos nosotros trazado. Eso que quiere decir que aquí
tenemos que hacer un trazo igual con nuestra pluma. Recuerden que los troncos son delgados. Estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a dibujarlos como si fuera un tronco de árbol poco grande, ¿no? Pero realmente nuestra sensación tiene que ser algo muy ligero. Las ramas en algunos casos se meten o salen, ¿verdad? Salen de repente en nuestro follaje, pero como se darán cuenta es muy poco lo que se representa. Recuerden que estamos haciendo un boceto con pluma. Voy a hacer un asurado aquí igual en Emes. ¿Sí? Y normalmente mientras más me acerco al follaje es más negro. Notes esta zona, es más negro porque hay una zona de sombra, ¿verdad? De sombra. Las ramas, hay que tener cuidado. Las ramas normalmente las hacemos vertical, el tronco, un poquito inclinado para darle un poquito más de efecto orgánico, ¿sí? Y las ramas normalmente las vamos a sacar a no más de 30 grados. Y de esta rama a la mitad de la sección podemos sacar otra. Bueno, aquí me falló, estas son 45, pero la idea es que no sean más allá de 30 grados lo que separa la inclinación de una rama a otra, porque si no se puede ver un poco extraño el árbol, aunque no pasa nada, porque finalmente los árboles todos son orgánicos, ¿verdad? Pues con esto terminamos. Es un árbol